Un saludo para todos. El día de hoy vamos a tratar el tema de hipotiroidismo. Este es un tema de suma importancia para el médico general, ya que es de su absoluta competencia. Casi nunca requeriremos la remisión hacia un especialista de un paciente que tenga hipotiroidismo. Lo primero que vamos a empezar a hablar es de la fisiología normal del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Y para eso vamos entonces a recordar que tenemos el hipotálamo y la hipófisis, y por otro lado tenemos la glándula tiroides. No olviden, por favor, que en el hipotálamo tenemos la secreción de la hormona liberadora de tirotropina, que actúa sobre los tirotropos a nivel de la hipófisis anterior o adenohipófisis para que ésta, a su vez, produzca la TSH, o lo que conocemos como hormona estimuladora de la tiroides. El estímulo de esa TSH sobre los tirocitos en la glándula tiroides termina reflejándose en la liberación de la hormona T4, que también se conoce como tiroxina. De manera periférica, en los tejidos, esta T4 pierde un yodo y se termina convirtiendo en T3, que es la forma biológicamente activa de la hormona tiroidea, para ejecutar todas sus acciones. Recuerden, por favor, que estas hormonas tiroideas tienen unos mecanismos de retroalimentación a nivel central. De tal forma que el hipotálamo y la hipófisis se dan cuenta de que tanta hormona tiroidea se ha producido. ¿Para qué? Para no estimular entonces más la producción de TRH y de TSH. El conocimiento de este eje es de suma importancia cuando vayamos a hablar de la interpretación de los paraclínicos en este tema. Cuando nosotros hablamos de hipotiroidismo, estamos por supuesto refiriéndonos a una falta de funcionamiento adecuado de la glándula tiroides. Y este mal funcionamiento de la tiroides, que se reflejará entonces en una producción insuficiente de las hormonas tiroideas, puede deberse a una alteración propia de la glándula. Y recuerden ustedes que cuando es la glándula la directamente afectada, estamos hablando de trastornos primarios. Por eso, este caso sería de hipotiroidismo primario. Por el contrario, cuando tenemos patologías del hipotálamo o de la hipófisis, es lo que nosotros conocemos en su conjunto como hipotiroidismo central. Hay algunos textos que hablan de un compromiso hipotalámico como un hipotiroidismo secundario, de un compromiso hipofisiario como un hipotiroidismo secundario, y por el contrario de una alteración a nivel hipotalámico como un hipotiroidismo central, o terciario, pero como se los dije, lo podemos agrupar en hipotiroidismo central. Como lo veremos, más del 90% de los casos corresponden a hipotiroidismo primario. Los restantes son hipotiroidismo central. Por eso, casi siempre que hablemos de hipotiroidismo, este será una afectación de la glándula tiroides y será hipotiroidismo primario. Sin embargo, hay algunas claves de suma importancia que ya discutiremos para sospechar cuándo podría un paciente tener un hipotiroidismo central. Vamos entonces a empezar, después de reconocer este modelo de la fisiología, a hablar un poco más de la clínica y de esas dos separaciones entre lo que decíamos hipotiroidismo primario e hipotiroidismo secundario. Ya les decía, casi siempre vamos a hablar que un paciente tiene hipotiroidismo primario, pero hay algunas cuestiones clínicas que nos deben alertar sobre la posibilidad de que sea un compromiso bien de la hipófisis o bien del hipotálamo. Por lo tanto, siempre que tengamos pacientes con historia de trauma cranioencefálico, pacientes que han tenido tumores a nivel de la silla turca, y esto pueden ser tumores de la hipófisis como adenomas hipofisiarios, pero también craniofaringiomas, meningiomas, incluso en la silla turca hay otras lesiones como meningiomas, por ejemplo. Entonces tenemos que pensar en la posibilidad de una afectación central. Cuando ha habido pacientes que han tenido cirugía de hipófisis, porque han tenido la presencia de tumores en esa zona y que por lo tanto han requerido su resección,
también podríamos estar enfrentados a un caso de hipotiroidismo central. Y finalmente hay otras dos situaciones que hay que tener en cuenta, y es pacientes que han sido sometidos a radioterapia de la cabeza, porque la radiación podría alterar el funcionamiento del hipotálamo o de la hipófisis, y por otra parte no olviden el síndrome de Sheehan, es decir, aquellas pacientes de sexo femenino que han tenido una importante hemorragia postparto podrían haber hecho una hipoperfusión de la hipófisis y por lo tanto cursar con un hipotiroidismo secundario. Siempre que en el interrogatorio de un examen de un paciente se identifique cualquiera de estas circunstancias, tendremos que pensar en la posibilidad de un hipotiroidismo secundario o central. Y en esos casos ya lo discutiremos. La TSH, que es el examen que habitualmente solicitamos para el hipotiroidismo primario, no es suficiente en la evaluación del hipotiroidismo central, porque en ese caso necesitaríamos también medir la T4 libre, y ahora que lo hablemos vamos a volver una vez más sobre este tema. Después de haber hecho esa claridad sobre el hipotiroidismo central, que son la menor cantidad de casos, vamos entonces a hablar particularmente de ahora en adelante sobre el hipotiroidismo primario. Y la primera pregunta que nos hacemos es si debemos o no tamizar. Recuerden por favor que cuando nosotros hablamos de tamización, estamos diciendo que vamos a buscar una enfermedad en una persona sin síntomas. Porque si estoy frente a una persona sintomática, eso no es tamización, eso es diagnóstico. Entonces la primera pregunta es, ¿deberíamos rutinariamente buscar hipotiroidismo primario en ciertas personas? No estamos muy claros con relación a esta respuesta. Si ustedes se fijan, en la guía de la ATA, que es la Asociación Americana de Tiroides, y que la más reciente es la del 2012, se van a encontrar que diferentes asociaciones científicas formulan diversas recomendaciones de tamización. Algunas de ellas proponen no tamizar a nadie, pero hay otras que dicen hay algunas personas a especial riesgo de tener hipotiroidismo primario y por lo tanto deberíamos buscarles la condición a pesar de no tener síntomas. Estamos hablando particularmente de mujeres y sobre todo en adultas mayores, porque son la población que con mayor frecuencia sufre de hipotiroidismo primario. Pero también hay otras condiciones, por ejemplo, el tener síndromes genéticos, ¿como cuáles? El síndrome de Down y el síndrome de Turner se asocian con hipotiroidismo primario. Por lo tanto, siempre que tengamos personas con este tipo de cromosomopatías, deberíamos estudiarles la presencia de hipotiroidismo primario. Por otra parte, está el uso de ciertos fármacos que alteran la función tiroidea. Y dentro de ellos hay principalmente unos que no podemos dejar de tener en mente. Estos incluyen la amiodarona, el litio, y hay otros como por ejemplo los inhibidores de tirosinquinasa, que a la fecha se utilizan para diferentes tipos de neoplasias malignas como el cáncer de tiroides, el cáncer renal y el cáncer de hígado. De igual forma, personas que hayan sido sometidas a cirugía de la tiroides. Por supuesto, si un paciente fue sometido a una tiroidectomía total, pues será hipotiroideo. Pero hay personas en quienes se hacen tiroidectomías parciales o se hacen solamente adenomectomías o lobectomías. En esas personas debemos buscar su función tiroidea. Lo mismo ocurre para personas que hayan sido sometidas a radioterapia, particularmente en la zona del cuello. Por ejemplo, un paciente con cáncer de amígdala, con cáncer de laringe, dentro de su manejo oncológico fue sometido a radiación del cuello, puede afectarse por la irradiación la funcionalidad de la glándula tiroides y cursar con hipotiroidismo. Estas son entonces algunas de las condiciones en las cuales con mayor frecuencia hacemos búsqueda activa de enfermedad
tiroidea primaria, en el caso particular del hipotiroidismo. Ahora vamos a pasar a un tema que no tiene que ver con tamizar, todo lo contrario, tiene que ver con diagnosticar. Yo cuando diagnostico, cuando existen síntomas, que es la condición opuesta a la tamización. ¿Qué ocurre? Ya les había dicho, en asintomáticos. Por lo tanto, vamos a discutir cuál es la manifestación o las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo primario. Tenemos un problema particular en este caso y es que no contamos con síntomas ni signos que sean lo suficientemente sensibles o específicos para decir cuando un paciente manifiesta esto, sin lugar a dudas tiene hipotiroidismo. Porque hay muchas de estas manifestaciones que ocurren en otras condiciones médicas y por lo tanto simplemente tenemos que tener un índice de sospecha. ¿Qué presentan los pacientes con hipotiroidismo? Primero, intolerancia al frío. Recordar que las hormonas tiroideas están implicadas en la tasa metabólica basal y por lo tanto en la generación de calor. Por otra parte, los pacientes con hipotiroidismo manifiestan fatiga con mucha frecuencia. Pueden hablar de cambios a nivel de la voz. Pueden decir que tienen una voz gruesa, una voz ronca. Y esto básicamente ocurre, como otras manifestaciones, porque en el hipotiroidismo primario hay un acúmulo importante de glucosaminoglucanos en la matriz intersticial. Y esos glucosaminoglucanos retienen agua. Y al retener agua generan edema. En el caso puntual de lo que les estoy diciendo, pues ocasionan entonces edema de las cuerdas vocales y eso se manifiesta con voz ronca o cambios en la voz. Otra de las cosas o de las manifestaciones que pueden presentarse es estreñimiento de manera importante. También tenemos que tener presente algunos síntomas depresivos en los pacientes con hipotiroidismo primario. Tenemos además, no solamente desde el punto de vista clínico, sino de manifestaciones clínicas, sino también al examen físico, algunos hallazgos y también desde el punto de vista paraclínico. Por ejemplo, tenemos que puede haber disminución de la frecuencia cardíaca y de hecho, siempre que haya bradicardia tenemos que evaluar cómo está la función tiroidea de los pacientes. Por otra parte, podemos tener disminución de los niveles de sodio, hiponatremia, y podemos tener dislipidemia en este tipo de pacientes. Hay un tema puntual sobre el cual quiero hablar dentro de las manifestaciones clínicas y es lo relacionado con el peso corporal. Ustedes saben que los pacientes con mucha frecuencia atribuyen su exceso de peso al hipotiroidismo primario. Sin embargo, es importante que reconozcamos que cuando hay un hipotiroidismo muy mal controlado, lo que ocurre es retención hídrica por lo que les comenté de los glucosaminoglucanos y esto se termina traduciendo en una ganancia de peso no mayor a 4 kilogramos. Quiere decir que esto, traducido a índice de masa corporal, no da cuenta de más de un punto del índice de masa corporal. Con esto les estoy diciendo, si ustedes tienen una paciente con un índice de masa corporal de 36 y está muy hipotiroidea, cuando ustedes la controlen va a tener 35 de índice de masa corporal. Conclusión, la mayoría de cosas que se tejen alrededor del peso corporal y el hipotiroidismo son más un mito que una realidad. Estas son entonces varias de las manifestaciones clínicas que se pueden encontrar presentes en el hipotiroidismo. También pueden estar la bradipsiquia, la bradilalia, de manera importante. Entonces, siempre que nosotros tengamos manifestaciones clínicas como estas, se me olvidaba también caída del pelo y xerodermia, sequedad de la piel. Cuando tengamos este tipo de manifestaciones clínicas, debemos entonces pensar en la posibilidad de que nos estemos enfrentando a un hipotiroidismo primario. También podría ser central, estas son manifestaciones comunes a los dos tipos de hipotiroidismo. Hay una cosa desde el punto de vista de la clínica que también quiero aprovechar para resaltar. Y es que ya les he dicho que la gran mayoría de estas manifestaciones pueden presentarse en otras condiciones.
no necesariamente y no exclusivamente en el curso de un hipotiroidismo. Pero sí hay un hallazgo clínico que es el más específico de todos. ¿Y cuál es? El retraso en la fase de relajación del reflejo osteotendinoso aquiliano. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden el reflejo que nosotros llevamos a cabo en el talón de Aquiles. Hacemos la percusión sobre el Aquiles y normalmente lo que nosotros obtenemos es una plantiflexión. El hipotiroideo hace la plantiflexión normal, pero la fase de relajación o de recuperación es mucho más lenta. Se los comento no porque vayamos a tomar decisiones terapéuticas basadas en este hallazgo clínico. Sin embargo, como los laboratorios pueden estar sujetos a error, es importante que ustedes reconozcan que si ustedes no se correlaciona la clínica del paciente con el paraclínico, por ejemplo, paciente ya hipotiroideo en suplencia con hormona tiroidea, ustedes lo encuentran muy bien, el paciente se siente muy bien, pero su TSH está francamente elevado. Ustedes podrían decir, antes de tomar la decisión de subir la dosis, si es que no están muy convencidos de ese resultado de laboratorio, hacen esta prueba. Y si el reflejo es normal, probablemente la conducta antes de ajustar el fármaco es pedir que repita el examen de laboratorio. ¿Por qué? Porque este es un signo muy específico de hipotiroidismo primario. Hasta aquí podemos recapitular. Hay algunas personas que tienen circunstancias que a pesar de no tener síntomas hacen pensar en que deberíamos hacer una prueba en búsqueda de hipotiroidismo. Y hay otras personas que sí tienen síntomas. Cuando tomamos la decisión de evaluar la función tiroidea y estamos pensando en una causa primaria, como les dije, entonces nos vamos a ir a la prueba de laboratorio. Esa prueba es la TSH, hormona estimulante de la tiroides. Para la identificación de trastornos tiroideos primarios, es decir, afección de la glándula como tal, no solo hipo, sino hipertiroidismo, este es el primer examen que vamos a tomar. No necesitan tomar ningún otro. No deben medir ni T4, ni T3, ni anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, ni anticuerpos antitiroglobulina. Y les hago una aclaración muy importante. Los exámenes de imagen no son rutinarios en la evaluación del paciente hipotiroideo. Pido una ecografía de tiroides exclusivamente cuando al hacer el examen físico identifico alguna anormalidad en la estructura de la glándula. Pido una gammagrafía de la tiroides solamente en evaluación de la etiología del hipertiroidismo. Pero de resto no es necesario hacer rutinariamente exámenes morfológicos de la glándula tiroides. Y aquí vuelvo a lo que les decía y al énfasis que les hacía alrededor de la necesidad al momento de pedir exámenes de laboratorio de pensar si estoy sospechando un caso primario o un caso secundario. Les voy a poner el ejemplo para que les quede claro cómo la TSH no es suficiente para la evaluación de los casos de hipotiroidismo secundario. Ustedes solicitan una TSH y resulta que les reportan en el laboratorio que el valor es de 2.5 microunidades internacionales por mililitro y que la referencia para ese laboratorio es de 0.4 a 4.2. Hago una pausa en este momento para resaltar la importancia de que ustedes, doctores, en sus historias clínicas consignen estos resultados de manera completa. Eso es, con unidades de medida, porque hay laboratorios que emplean diferentes técnicas y por lo tanto sus unidades de medida pueden variar. Eso en evaluación hormonal es muy importante, porque no es lo mismo 2.5 pizcas que 2.5 baldados, y por eso es que las unidades de medida importan. Pero además, como las técnicas de laboratorio pueden variar, es muy importante que sepamos cuál es el rango de referencia que utiliza cada uno de los laboratorios.
Cualquier persona que en una consulta de pasillo le muestre a usted este resultado de TSH, usted estaría tentado a decir que este es un resultado completamente normal y que ese paciente no cursa con ninguna afección. Pero pongamos el ejemplo de que este paciente tuvo un tumor intracraneal que lo resecaron y que le dieron radioterapia. Acuérdense, si ha habido radioterapia en el cráneo, hay que pensar que podría afectarse la función hipofisiaria o hipotalámica. Y en ese caso podría tener un hipotiroidismo central. Resulta que si ustedes siguen mi recomendación de siempre que sospechen un caso central, medir la T4 libre, digamos que en este caso a ustedes les sale en 0.2 nanogramos por decilitro. Y la referencia para el laboratorio de esta hormona es de 0.79 a 2.19. Estoy simplemente poniendo ejemplos de laboratorios con los que estoy familiarizado en la ciudad. En este caso, como ustedes verán, la hormona tiroidea está francamente disminuida. ¿Cuál debería ser, de acuerdo a esa explicación fisiológica que les di al principio, la respuesta hipotalámica e hipofisiaria a tener muy baja la T4 libre? Si no tengo suficiente T4 libre, lo que va a ocurrir es que no va a haber retroalimentación negativa a nivel central. Y por lo tanto debería subirse la TRH y debería subirse consecuentemente la TSH. Por lo tanto, tener una TSH dentro de rango normal en presencia de una T4 libre baja se considera que es un resultado anormalmente normal. Y aquí viene ese concepto que es frecuente de la endocrinología. Si yo no tengo una elevación de la hormona hipofisiaria como debería tenerla por un déficit de la hormona que produce la glándula secretora, entonces estoy diciendo que esta respuesta es anormal, a pesar de que se meta dentro del rango de referencia. Les voy a poner 2 o 3 ejemplos adicionales para que quede más afianzado este concepto. Si un hombre tiene niveles bajos de testosterona, por falta de retroalimentación central, sus gonadotropinas, es decir, FSH y LH, deberían elevarse. Si ante un nivel de testosterona bajo, las gonadotropinas están en rango normal, eso es anormal, porque deberían estar elevadas. Y debo sospechar una afección hipotálamo-hipofisiaria. Si tengo un nivel muy bajo de cortisol, lo normal es que la ACTH se eleve por ese déficit de cortisol. Si ante un cortisol bajo obtengo niveles normales de ACTH, eso es anormal. Y lo mismo pasa con todos los ejes hipotálamo, hipófisis, glándula efectora. Entonces con esto termino diciéndoles, la TSH es el examen para la evaluación del hipotiroidismo primario. Pero si hay cualquier grado de sospecha de compromiso central, indispensablemente tenemos que hacer una medición de T4 libre. Y ahí ya no voy a seguir hablando más del diagnóstico del central, pero sí hago una última anotación. Después de que yo lo diagnostico, no hago el seguimiento con la TSH, porque recuerden, está enferma quien produce la TSH o quien estimula la producción de TSH. Y por lo tanto, este no va a ser mi parámetro de seguimiento. Mi parámetro de seguimiento en el hipotiroidismo central siempre será la T4 libre, buscando que esté en rango de normalidad. Voy entonces a devolverme en este punto, ahora sí, a hablar exclusivamente del hipotiroidismo primario. Y al haber solicitado una TSH, les voy a plantear 2 posibles escenarios de anormalidad. Uno de ellos, piensen ustedes, que les reportan una TSH en 6.5 microunidades internacionales por mililitro. Vuelvo y les pongo el rango de referencia. Y por otra parte, piensen
en que les reportan una en 20 microunidades internacionales por mililitro. En los dos casos el reporte está más alto que el límite superior de la normalidad y por ende los dos casos son anormales. Sin embargo, desde el abordaje clínico hay ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque en este caso está suficientemente claro que tener una TSH superior a 10 es señal de necesidad de tratamiento, porque la TSH por encima de 10 aumenta el riesgo cardiovascular. En cambio, cuando tenemos elevaciones que conocemos como leves, entre el límite superior de la normalidad y 10, ahí necesitamos profundizar en el estudio paraclínico de estos pacientes. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces, frente a lo que estamos, es a un concepto que conocemos como hipotiroidismo subclínico. Siempre que tengan por resultado un examen entre el límite superior y 10, la recomendación es que más o menos en un espacio de 6 semanas hagan una nueva medición de TSH para corroborar que no hay un error de laboratorio, pero además de eso que midamos la T4 libre y mi recomendación es que midamos los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Me voy a devolver aquí un momento porque no hemos puesto en consideración cuáles son las posibles etiologías del hipotiroidismo primario. La causa más frecuente en nuestro medio colombiano, en el que no solo tenemos suficiente yodo, sino que tenemos exceso del mismo, la principal causa de hipotiroidismo primario es la tiroiditis de Hashimoto, que es lo mismo que tiroiditis linfocítica crónica o tiroiditis autoinmune. El marcador de tiroiditis autoinmune son los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Y también les llamo la atención, los anticuerpos antitiroglobulina no son los que medimos rutinariamente para la búsqueda de hipotiroidismo autoinmune. También puede haber otras causas quirúrgicas, que los pacientes hayan sido sometidos a terapia con yodo radioactivo porque tenían una enfermedad de Graves, por ejemplo, que hayan usado fármacos, radioterapia, etcétera, etcétera. Entonces, como la principal causa es la autoinmune, por eso es que vale la pena identificarla en estos casos de hipotiroidismo subclínico. La definición de hipotiroidismo subclínico no tiene que ver con la clínica, paradójicamente. No quiere decir que un paciente tiene hipotiroidismo subclínico cuando no tiene síntomas. Es un nombre que se acuñó y se quedó por siempre, pero la definición de hipotiroidismo subclínico es básicamente bioquímica. ¿Y a qué hace referencia? Hace referencia a tener un valor de TSH ligeramente elevado con un valor de T4 libre que es normal. Por eso es que tenemos que corroborar que cumpla con la definición. Entonces, si yo le vuelvo a pedir el examen y digamos que 6 semanas después me salen 7 microunidades internacionales por mililitro y obtengo una T4 libre que está en 1.5 nanogramos por decilitro y el rango de referencia 0,79 a 2,19 cumple con la definición de hipotiroidismo subclínico porque tiene una leve elevación de la TSH, pero su valor de T4 libre es normal. Y ahí entramos en una discusión porque no es tan claro a quiénes brindar suplencia con hormona tiroidea en los casos de hipotiroidismo subclínico. Hay algunos escenarios en los cuales se promueve dar hormona tiroidea, pero como les digo, la evidencia científica no es tan fuerte, por lo tanto encontrarán en la literatura diferentes recomendaciones. Hay quienes lo tratan, hay quienes no lo tratan y hay quienes buscan algunas indicaciones particulares para tratarlo. ¿Cuáles son esas indicaciones? La presencia de anticuerpos antiperoxidasa positivos. ¿Por qué? Porque estamos frente a una tiroiditis autoinmune y la positividad de esos anticuerpos hace predecir que es mucho más factible que estos pacientes terminen progresando hacia un hipotiroidismo primario de lo que lo harían personas con negatividad de los anticuerpos.
Por otra parte, se ha planteado el uso en personas embarazadas o que tengan deseos de concepción. Y finalmente, ya habíamos hablado de esta indicación puntual, no importa que la T4 libre esté normal, si tenemos valores de TSH iguales o superiores a 10, pues entonces esa sería una indicación de tratamiento. Hay otras indicaciones posibles que no tienen tanta evidencia. De hecho, estas tampoco tienen tanta como si la TSH elevada. Esas otras indicaciones pueden ser pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes con dislipidemia o pacientes que exhiban muchos síntomas que podrían estar relacionados con la enfermedad. Una vez hemos hecho el diagnóstico de hipotiroidismo primario, bien sea clínico o subclínico con indicación de tratamiento, entonces vamos a hablar del tratamiento que empleamos para el mismo, que no es diferente al que empleamos en el hipotiroidismo central. Y básicamente lo que damos es la hormona tiroidea T4, que conocemos como levotiroxina. Existen preparaciones que tienen combinaciones también con T3 o existe T3 sola, pero las guías en general nos recomiendan que la suplencia la hagamos con levotiroxina. Levotiroxina es la misma T4 en su forma levógira. Cuando vamos a prescribir la levotiroxina, es muy importante que tengamos en cuenta una serie de consideraciones. Vamos a empezar entonces con la dosis. En términos generales, cuando haya un hipotiroidismo primario, la dosis de levotiroxina la vamos a calcular a 1.6 microgramos por kilogramo por día. Pero hay algunas excepciones a esta dosis en términos generales universal. Y estas son los pacientes que tengan enfermedades cardíacas, bien porque tienen enfermedad coronaria, falla cardíaca, porque tienen cuadros arrítmicos. Y por otra parte tenemos a los adultos mayores. En estas dos categorías, cardiópatas y adultos mayores, debemos tener mucha precaución. Porque recuerden ustedes que la hormona tiroidea lo que hace es aumentar el consumo miocárdico de oxígeno. También aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo tengo una persona que potencialmente tiene una enfermedad cardiovascular o que la tiene, poner una dosis elevada de levotiroxina puede empeorar esta situación. Y es por eso que en estos casos nos vamos con dosis más bajas, entre 12.5 y 25 microgramos de levotiroxina por día. En el caso de hipotiroidismo subclínico, como es una afección más leve, también la recomendación habitual es que empecemos una dosis más baja y esta sería 25 microgramos por día. Voy a hablar en dosificación por última de aquellos pacientes que tienen cáncer diferenciado de la tiroides, particularmente el carcinoma papilar y el carcinoma folicular. A esos pacientes lo que hacemos es que les damos una dosis suprafisiológica de hormona tiroidea para que se haga una gran retroalimentación negativa y esto se termine reflejando en TSH muy baja. Porque no olviden ustedes que TSH es hormona que estimula la tiroides. Y en el caso de un tumor maligno de la tiroides, no quiero bajo ninguna circunstancia que hayan hormonas que me estimulen el crecimiento de células tiroideas. Es por eso que en el caso de cáncer, habitualmente la dosis es de 2.2 microgramos por kilogramo al día. Y aprovecho para decirles, el carcinoma de tiroides es una patología que sí requiere evaluación y seguimiento por el endocrinólogo. Y hay que ser muy cuidadosos al momento de modificar dosis de levotiroxina en pacientes con cáncer de tiroides, porque habitualmente, dependiendo del riesgo, queremos TSH no en el rango de normalidad, sino más bajo que el mismo, porque queremos una TSH suprimida para que no haya estímulo de células tiroideas. Damos entonces la recomendación de la levotiroxina y entonces debemos dar algunas recomendaciones muy importantes a nuestros pacientes en la manera apropiada de hacer uso del medicamento. ¿Por qué? Porque es un medicamento que encuentra importantes dificultades en la absorción gastrointestinal. Requiere, por ejemplo, la presencia de ácido gástrico para absorberse adecuadamente.
pero además interactúa con la presencia de alimentos. Y hay una cantidad de interacciones desde el punto de vista farmacológico que no permiten la adecuada absorción. Es por eso que siempre que vayamos a prescribir hormona tiroidea, levotiroxina, debemos recomendarle al paciente que la tome o en ayunas o máximo 4 horas después de la última ingesta del día. Que se pase única y exclusivamente con agua. Que no se tomen otras bebidas, alimentos o medicamentos al mismo tiempo y que se espere ojalá 1 hora después de su ingesta para después hacer uso de otros alimentos, bebidas o fármacos. Y esto incluye antiácidos y todos los otros medicamentos, incluso aquellos que se recomiendan en ayunas. Esto es muy importante. Siempre doctores que en su historia clínica consignen en la parte de medicamentos levotiroxina, por favor, siempre dejen entre paréntesis si el paciente está utilizando adecuadamente el medicamento. Porque muchas veces no se trata de subir dosis, se trata de una toma adecuada del medicamento asegurando la buena absorción. Por otra parte, es importante que ustedes sepan que la levotiroxina está catalogada como un medicamento de estrecho margen terapéutico y la ley colombiana establece que ese tipo de medicamentos no deben tener cambio en su marca, porque hay dificultades entre una marca y la otra en términos de bioequivalencia. Cuando vamos a hablar de las presentaciones, en el caso puntual de Colombia, están cubiertas todas por el Plan de Beneficios en Salud y la levotiroxina viene en tabletas de dosis de 25, de 50, 62, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150 y 200 microgramos. ¿Para qué esta variedad amplia de dosificaciones o presentaciones? Precisamente para no tener que fraccionar la tableta. La tableta de levotiroxina no debe ser fraccionada. En el caso extremo de que no tengamos ninguna otra opción y sea necesario fraccionarla, entonces tendríamos que descartar la mitad restante y no guardarla para el día siguiente. Es muy importante que tengamos en cuenta esa recomendación. Por otra parte, la vida media de la hormona tiroidea es más o menos 1 semana. Por eso es que a veces cuando no tenemos la posibilidad de hacer el uso preciso de la medicación, podemos hacer cosas como decir que tomen los medicamentos, por ejemplo, en un paciente que tenga que tomar levotiroxina y ustedes le dieron 100 microgramos y al control resultó ser mucho. Y ustedes lo bajaron, como lo veremos ahora, a 75 y resultó ser muy poco, entonces una dosis intermedia sería 88 perfectamente, pero digamos que la empresa de salud no le entregó al paciente esto. Usted podría, por ejemplo, prescribirle 100 microgramos de lunes al sábado y eso entonces sería solo 6 días a la semana, entonces usted haría 100 por 6 veces a la semana, 600 microgramos dividido 7, eso le da más o menos 85 microgramos al día. No es lo ideal, pero en casos extremos podemos hacerlo. Después de que hemos entonces dado las recomendaciones puntuales sobre la toma y dosificación de la levotiroxina, debemos tener presente que debemos citar a nuestro paciente más o menos de 4 a 8 semanas, preferiblemente la mitad, que es 6 semanas, 1 mes y medio por lo menos, con un nuevo examen de TSH. Por favor, no se lo pidan antes de ese tiempo, porque hay un concepto que se llama histéresis tiroidea y hace referencia a que la hipófisis se queda con el recuerdo de lo que fue antes. Es decir, la hipófisis es lenta en asimilar la nueva situación hormonal y el cambio de esa TSH no es de un día para otro. Entonces debemos darle tiempo antes de apresurarnos a hacer una nueva medición y probablemente a tomar conductas inapropiadas o muy apresuradas. Lo que buscamos es que la TSH entonces esté dentro del rango normal del laboratorio, sobre todo hacia la parte intermedia del mismo. Y lo que debemos hacer es ajustes en adelante, hacia arriba o hacia abajo, de más o menos 25 microgramos cada día. En el caso de que tengamos TSH muy bajita, pues quiere decir que le está sobrando dosis, debemos disminuir más o menos en 25 microgramos al día. Y por el contrario, si la TSH sigue estando aún elevada, deberemos aumentarla más o menos en 25 microgramos al día. Esto es, queridos doctores, lo que les traía para el día de hoy,
Una patología muy frecuente frente a la cual ustedes van a estar en su práctica clínica diaria. Como se los dije al principio, es del resorte absoluto del médico general. Recordar, por favor, criterios de tamización, manifestaciones clínicas para pensar en diagnóstico. No olvidar las diferencias entre el hipotiroidismo primario y el central y cómo tenemos que pedir exámenes de laboratorio en uno y otro caso. Para finalmente tomar la decisión terapéutica del empleo de la levotiroxina, recordando su dosificación, las recomendaciones puntuales de cómo se debe tomar y el seguimiento que se hace habitualmente en el primario con TSH y en el secundario con T4 libre, buscando normalización de estos parámetros. Muchas gracias.